Hola a todos y bienvenidos una semana más a Código Trading. Estamos haciendo como cada semana el resumen con la operativa Código T a 0,5 Rs con la cuenta de 500.000. Y bien, acabo de tomar una entrada, podéis ver que estamos al lunes día 24 del 6 y justo al terminar la vela de las 8 que termina a las 12, pues he tomado la entrada. Entonces, estamos entrando a favor de todo este macro. Si miramos el micro, pues esto de aquí se podría ver un poco contra tendencia, pero en realidad justo ahora está trampeando aquí arriba, como podéis comprobar. Entonces, aparte de esta trampa pequeña, es como que hace una pequeña trampa por un poquito, por muy poco, a este macro, porque este pues sería de todos estos movimientos. Aquí llega este alto, baja todo esto y ahora lo sube. Entonces en otra temporalidad esto seguramente es una entrada. ¿Qué sucede en esta temporalidad? Que no lo es, primero porque la pillada pues es muy justa y segundo porque no tiene fuerza. Como podéis comprobar, hay más de dos movimientos, tanto en este lado que no hay fuerza, como en este lado que tampoco hay fuerza. ¿De acuerdo? Entonces, nos encontramos... A ver, vuelvo a poner un poco más de zoom para ver ya lo que es la entrada propiamente. Nos encontramos en una trampa pues no muy grande, con un cambio de color, y aquí justo con este cambio de color entre estas dos velas es donde he puesto la entrada, al cierre de esta. Veis que está aquí la entrada. Entonces lo primero que coloco, como ya sabéis, es el take profit. Me he ido a los cuerpos. ¿Por qué? Pues porque a nivel micro está un poco a contratendencia. Esto a lo mejor decide ir subiendo y al menos pues que con un retroceso podamos salir si nos estamos equivocando en la dirección. Porque ya sabéis que yo parto de que el mercado es aleatorio y utilizo el trading cuantitativo y estadístico. Entonces, no sé qué hará el precio, considero que es totalmente aleatorio y trabajo con eso. Por eso pongo el stop lejos, porque gano gracias a la gestión, y si está muy cerca, aquí pongo el TP, si está muy cerca el stop, lo que sucede es que cualquier mechazo ya te saca y no te deja hacer nada. Entonces, la mayoría de mis alumnos acaban haciendo este tipo de gestión. La de las dos maneras que tiene Código T de operar, que es la de 5,5 Rs, ¿no?, que sería la que hay en los primeros vídeos del canal, y esta es la segunda, que hay 0,5, perdón, me equivoqué con lo de Rs, es 5,5 Rs, no 5, que significa que el TP está a 5,5, por eso había puesto TP, y esta gestión es con 0,5 Rs. ¿Qué significa? Pues que la distancia del stop loss es 2 veces por 2 la distancia del take profit. ¿De acuerdo? Eso nos permite gestionar. Entonces, os recuerdo que podéis ver la lista de reproducción entera, donde ya vamos por 13 semanas, 13 vídeos, y en esa lista de reproducción pues podréis ver qué sucede cuando la operación me va en contra, cómo gestiono. De momento no hemos tenido ningún stop loss, entonces acabará viendo alguno, pero ya os digo que estadísticamente es muy extraño, hay poquísimos. Vale, entonces nada, voy a parar la grabación y cuando se tenga que hacer alguna cosa, pues vuelvo a conectar. Bien, estamos ya a martes día 25 del 6 y es ya la vela de las 12. Y como podéis comprobar, pues aquí en la libra dólar en H4, pues como podéis comprobar, nos ha ido en contra, haciendo, espérate, en lugar del lápiz utilizo un nivel para trazar al pip el extremo donde empezamos a gestionar. Entonces,
Ya sabéis que hay dos tipos de gestión. Una es que cuando hay cuerpos cerrando más allá de este nivel, que es el extremo de la trampa, en la zona negativa, pues desplazamos el TP a empate. Pondríamos el TP aquí para intentar salir en break-even. Eso nos ha salvado pues todas las entradas que nos han ido en negativo, pero después también hay otro supuesto que nos ha sucedido y hemos tenido que cerrar, que es que la distancia que hay entre el stop loss y la entrada, si supera el 50, que si os fijáis justamente está en la misma zona, si cerrara una vela por aquí, cerraría la operación con media pérdida o el porcentaje de pérdida que sea, pero no es un stop total. Para eso es muy importante tener muy buena psicología y el psicotrading es fundamental. Entonces, saber cerrar con pérdida es fundamental en el trading, que es el hecho de saber perder, y es un punto pues muy delicado. Entonces he querido retransmitir, aunque no hago nada, para ver que se tiene que ser paciente, y mientras me respeta esto, aunque haga mechazos, que estos mechazos son los típicos que si tienes el stop aquí pues te sacan, aunque haya hecho un mechazo yo me mantengo porque solo me fijo en los cuerpos y los cuerpos me están respetando. Ya sabéis, eso de solo fijarme en los cuerpos es en esta estrategia. Después habrá otras estrategias que sí que se tenga en cuenta la mecha. Yo os estoy explicando mi estrategia y mi modo de trabajar. Sí que vuelvo a cortar y cuando tenga que hacer algún tipo de gestión vuelvo a conectar. Bien, estamos ya a miércoles día 26 del 6 y seguimos en el par libra dólar H4. Como podéis comprobar, acaba de llegar a take profit justo en la vela de las 8 de la mañana. Así que teníamos el TP en estos cuerpos, el stop pues estaba por aquí arriba, anclado en un nivel que ahora mismo no vemos por el zoom que tenemos, que estaba más atrás, y la entrada ha sido en este cambio de color de estas dos velas. Justo al cierre de esta fue la entrada. Entonces ha sido una operación ganadora y el resultado es que la cuenta ha subido 2.672 euros. 2.672 euros. No está nada mal. En el euro pues no ha habido entradas en euro dólar, y a no ser que la haya durante el día de hoy, una entrada en euro dólar o otra entrada aquí, que podría ser pues en este nivel, ya para ir alcistas, porque estamos en un punto de dualidad. O sea, el macro se podría entrar a bajista, que es lo que hemos hecho aquí. Cuando he apiñado ya habéis visto que la cosa está bajista, pero si miramos con este zoom vemos que hay dualidad y rango. Entonces así está la cosa. Otro punto de entrada podría ser este nivel, pero ya vemos que la pillada ya supera seguramente el 50, a lo mejor todavía no se tiene que medir. Y bueno, si tanto en eurodólar, que de momento no había nada, no ha habido nada, como aquí en la libra dólar, pues vamos controlando, pero ya sabéis que a partir del jueves, viernes no tomo entradas. ¿Por qué? Porque el fin de semana no quiero tener entradas abiertas. Entonces, vamos otra vez a analizar esta operación, que teníamos el stop loss en este punto y teníamos el take profit en los cuerpos TP. Bueno, la semana queda así. Ha habido una operación en la libra ganadora, en el euro no ha habido nada. Tenemos un nuevo canal de Telegram y también os dejo el link en la descripción para que podáis acceder. Bien, este es el gráfico de cómo va la cuenta. De momento no nos podemos quejar, el mercado nos lo ha puesto relativamente fácil. Ya os puedo asegurar que vendrán momentos más duros. Y muy bien, dadle a suscribir y
también a la campanita para que YouTube os avise de los nuevos contenidos. Y visitad códigotrading.com. Nos vemos en el próximo vídeo.